Estamos acá reunidos en el Centro de Estudios de Hermenéutica hoy tenemos una actividad especial, que es la presentación de un libro de Susana Violante, que bueno, que muchos seguramente ya la conocen por sus distintas actividades, su trayectoria en distintos tipos de eventos, tanto académicos como de divulgación de la filosofía y muchos relacionados con la temática de este libro que nos convoca hoy. Así que bueno, primero agradecer a Laura, a Marina, a Diego, que por toda la organización de esto, el armado del flyer, todo lo que implica que podamos encontrarnos hoy acá y bueno, por el espacio del Zoom, obviamente. Em, Susana es doctora en filosofía, se ha dedicado básicamente o específicamente o más especialmente, digamos así, a la filosofía medieval y dentro de eso, al trabajo, al estudio de las fuentes femeninas, digamos así. Tanto en un sentido amplio, como lo muestra el libro que tenemos acá, que estamos viendo. Esperen que yo vuelvo aquí porque no tengo ahora el título. El libro, como lo están viendo en la pantalla, se llama Algunas filósofas medievales, su perspectivas, el intento de explicar el temor de una parte de la humanidad hacia las mujeres que vuelan. Está editado por la editorial Poliedro y se puede leer online o se puede descargar también para su lectura. Yo quería escribir algunas cositas que no las voy a leer textual, pero como para empezar este diálogo, porque me parece que la idea es un poco eh, dialogar con Susana y quienes quieran también participar, por supuesto. Em, Escribí algunas cositas que es lo que les quiero contar. Lo primero es esta imagen que nos trae el título, que, bueno, que está evocada de una manera poética, pero que también tiene un sentido político, podríamos decir, que es el de las mujeres que vuelan. Em, y un poco habíamos conversado en algún momento también con Susana que esta idea de las mujeres que vuelan tiene mucho que ver con, o la podemos vincular con esa idea de cuando la mujer sale de los límites que normalmente le son impuestos, entre comillas, que en la tradición clásica ha sido, en líneas generales, el ámbito del hogar, ¿no es cierto? Pero que también en la tradición medieval aparece mucho el ámbito del claustro, o las normas impuestas al pensamiento que no deben salirse un poco de ahí. Esa idea de la mujer que vuela puede ser una idea que, como el título también nos dice, ¿no? Provoca o genere alguna especie de temor en las estructuras sociales o en quienes se encargan de mantener el status quo, por decirlo de esa manera. Entonces, en ese sentido, el libro nos aporta muchos elementos de un análisis histórico para comprender distintas situaciones, pero también yo había puesto una expresión así, es una cartografía de esa libertad intelectual que en las estructuras patriarcales no han dejado de ser etiquetadas bajo una sospecha, ¿no? Siempre como miradas con una lupa de sospecha, de algo que hay que estar ahí como atendiendo, mirando, a ver qué es eso. Entonces, en ese sentido, el tema, digamos, me parece que se puede caracterizar a los distintos capítulos que están aquí, que algunos son textos que Susana ya había publicado, otros no, como algo que invita a una especie de subversión del pensamiento. En ese sentido, desmonta ese viejo mito que la Edad Media fue, y solo ampliaría la Edad Clásica en general, fue una época de silencio femenino. ¿M? Em, Otra forma que me parece en la que podemos caracterizar este texto que tenemos delante nuestro es como un acercamiento a las lecturas de periferias, por decirlo así, porque
No solo eso, pero se lo podría presentar de distintas maneras, pero hay como ciertos, como conjuntos temáticos que podríamos pensar que están aquí, que tienen que ver con esas periferias. En principio, la mística femenina y lo que eso implica, lo que implican esos espacios. Tenemos un capítulo destinado a Hildegarda de Bingen. Como muchos saben, Susana y yo coordinamos un grupo de lectura que se dedica específicamente a la obra de Hildegarda. Bueno, esa trabaja sobre Hildegarda o las beguinas, en quienes la experiencia espiritual tiene como una función legitimadora de la propia voz filosófica o del pensamiento, si lo queremos decir de una manera más general, que las habilita a tener una voz propia, como decía, más allá de las jerarquías eclesiásticas, o que no pueden ocupar lugares formales en esa jerarquía. También otro grupo, otra forma, otra agrupación que podemos hacer es cómo nos aporta algunas ideas sobre cuestiones nociológicas un poco olvidadas. Y tenemos autoras de la Europa cristiana, pero también de Al-Ándalus, y las distintas formas en las que se fueron construyendo espacios de conocimiento. Entonces, en especial, lo cuento para quien no ha leído el libro o no ha mirado el índice, aunque sea como para hacerse una imagen de los contenidos, trabaja con muchas de ellas, de estas autoras que escribieron poesías. ¿M? Que también son, por eso en lo nocionológico, ¿no? Que se va construyendo ahí una serie de conocimientos y muchos es lo que trabaja Susana, o cuando trabaja también otra autora que trabaja, que es anterior, que es Rosvita, trabaja como esa construcción o deconstrucción, quizás en algún caso se puede decir, del ámbito de lo corporal, del cuerpo en relación a la mujer. Y otro apartado, podemos decir así, tiene que ver con el estudio que hace Susana sobre cuestiones más artísticas, inclusive que ahí podemos también poner la escritura como una huella artística, porque analiza pintoras, ilustradoras y copistas, que son figuras incluso por ahí más olvidadas todavía que otras. Bueno, y hay algunas ilustraciones inclusive para dar cuenta de estos archivos y que estén a disposición nuestra y que funcionen como algo que me parece me parece no, que lo dice Susana de alguna manera, que como instrumentos, armas, si se quiere, frente al olvido en el que han caído muchas veces las mujeres en la tradición occidental, en la tradición del pensamiento, para incluir otras manifestaciones culturales aparte de la cuestión filosófica. Así que bueno, eso es como una cuestión general, después por ahí podemos charlar, pero no sé, Susana, si estás de acuerdo, si hay algo que no haya mencionado yo, que vos quieras resaltar o destacar, pero me gustaría, más allá de lo que vos quieras decir, que nos cuentes, como para empezar un poquito a charlar con vos, em, ¿cómo pensaste esta idea, que todo un poco yo lo fui desglosando, de esa imagen del libro de las mujeres que vuelan? ¿Cómo se te ocurrió? Digamos, si es algo que apareció después de todo este trabajo de compilación o fue construyéndose en el tiempo. No sé si nos podés contar un poquito de eso y más allá de lo que quieras agregar en general. Y muchas gracias, aparte, por estar. Gracias, Carolina. Bueno, antes de comentar esto, no sé si se me escucha bien, porque hay un poco de... Bien, gracias. Antes de ir a esto que vos me preguntabas, Carolina, que me parece muy interesante, yo quiero agradecer a, a la UNSAM, a Laura, Diego, Marina, que siempre están con nosotras acompañándonos. Bueno, a vos, Carolina, con quien nos conocimos en un encuentro en la Academia Nacional de Ciencias en la época de la pandemia, que yo y la invito a Carolina al seminario que estaba dando sobre mujeres medievales porque me interesó mucho lo que estaba trabajando
Y desde ese momento, bueno, aquí estamos trabajando y escribiendo juntas y escribiendo separadas y bueno, ya ha tenido la grandeza de aceptar realizar el prólogo de este libro. Así que quiero agradecerles profundamente este espacio y esta presentación. No puedo dejar de agradecer el seminario que yo brindaba, que fue el que me permitió ingresar a estas problemáticas y que muy gentilmente Gerardo me permitió, una vez que me jubilé, poder instalar en el grupo GIEM, el grupo de investigación, del que, bueno, Carolina y muchas otras personas que aquí nos acompañan, como Laura o Nicolás, participaron. Así que eso Decí, perdón, ese Susana, te interrumpo un minutito, decí que es sí. GIEM para la gente que no conozca. Ah, sí, perdón, disculpen, sí, tenés razón. GIEM es el grupo de investigación de estudios medievales que forma parte del Centro de Investigaciones de Estudios Europeos de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Entonces, yo dirigía un grupo de investigación con el nombre de Dita Iones TME, es justo que yo. Entonces, ahí hablábamos acerca de qué era lo justo, lo injusto, etcétera. Y cuando me jubilé, o sea, yo podía seguir dirigiendo, pero era toda una problemática. Entonces me sumé al grupo GIEM y allí abrimos el grupo de GIEM Filosofía, del que seguimos, bueno, formando parte y a quien agradezco muchísimo a Gerardo Rodríguez, que es el director de GIEM y el director de CIES, del Centro de Investigaciones CIES. A Gisela Coronado, bueno, a mucha gente que, como pongo en el epílogo, saben cuánto les agradezco y cuánto los quiero. Y ahora sí quiero agradecer a, a Emiliano Primiterra, que sí, él fue quien me instó a que publicara el libro y quien hizo el nexo con la Universidad de San Isidro, que, bueno, con la editorial Poliedro, que se interesaron muchísimo, Enrique del Percio, Soledad Lolé, bueno, mucha gente de la UCI que hizo posible que este proyecto se concretara. Porque como dice ahí, que bueno, eso quedó incompleto, porque en un primer momento iba a ser de artículos publicados, que agrega los artículos inéditos, porque me parecía que valía la pena por esto que vos decís, ¿no? Porque gracias, porque esa cartografía que vos elaboraste acerca de la temática que tiene el libro, eh, me pareció muy atinada porque sí, es mística, nociología, arte y escritura. Y cuando vos me preguntabas el porqué de esta cuestión de las mujeres que vuelan, habría alguna anécdota que tiene que ver, bueno, también con la entrevista que me hicieron ayer sobre las brujas, ¿no? Entonces, ¿por qué muchas mujeres desde Grecia, la antigüedad, la tardo antigüedad, el medioevo, ya se va apagando un poco la designación, el reconocimiento de las mujeres en la modernidad, en el Renacimiento. Y en nuestros días, bueno, hay muchas que tienen nombre, pero todavía falta darle esa designación de mujeres que vuelan a muchas, ¿no? A muchas colegas que están pensando en este momento. Entonces, eso tiene que ver porque cuando yo empiezo a interiorizarme en las cuestiones de las mujeres y un colega de Barcelona me manda una foto donde habla de esta cuestión y del miedo, ¿no? Que se le tiene a que la mujer piense. Y entonces me pone como sobrenombre cariñoso Dulce Brujilla. Y entonces ahí empecé a pensar la cuestión de esto, ¿no? De ¿por qué somos brujas las mujeres? ¿Por qué se nos teme a que volemos? Que volemos, en este caso, en el conocimiento, sobre todo nociológicamente, ¿no? Ese es un punto, porque las místicas, o sea, esto que vos comentabas y que vos lo sabés mucho mejor que yo,
tienen esa posibilidad porque están en el monasterio, están pensando en un lugar que se les permite mientras no salgan demasiado de allí, mientras sea en ese grupo, ¿no? Un grupo que está pensando cuál es la relación con Dios. Pero, ¿qué pasa con estas mujeres que a su vez generan un conocimiento que muchas veces, no siempre, los varones no poseen? O el modo de conocer es diferente al de los varones. Mujeres que, como yo escribo en algún lugar en el libro, no escribieron tratados sobre el conocimiento, no escribieron tratados nociológicos, pero sí nos muestran su modo de conocer. Y ese modo de conocer es una teorización diferente al discurso en líneas generales, al discurso masculino. No en todos los casos, pero en muchos casos sí. Cuando vos hablabas de cómo yo me introduzco en las poetas musulmanas, es justamente porque estas mujeres, muchas de ellas, no todas obviamente, trabajaban como maestras en las madrazas, tenían escuelas, tenían salones literarios, y a esos salones literarios asistían varones. Y esos varones les llevaban sus escritos para que algunas de estas mujeres, como Mariam de Silves o Balada, etcétera, corrigieran, leyeran esos trabajos, corrigieran en el sentido de que, lo dije mal, dialogaran, analizaran el trabajo que ellos habían hecho. Entonces, en esos poemas no, no es literatura separada de lo que tiene que ver con el sentimiento, con las emociones, con el modo de vida que están atravesando, con las circunstancias que atraviesan. Y ahí está esa observación del sí mismo, de reconocerse a sí mismas y a sí mismos en una determinada situación, pensar eso, ver cómo expresarlo, y al expresarlo y al escribirlo, están brindándonos, ofreciéndonos un tratado que yo considero que es filosófico, porque es nociológico y donde cuidan mucho la escritura, lo que están diciendo, por qué lo están diciendo, a quién se lo están diciendo. Entonces, esta cuestión de, o sea, hubo un temor de la humanidad hacia las mujeres que vuelan, que eran capaces de expresarse por sí mismas, que no necesitaron ser expresadas por otras personas, que, bueno, el trabajo que estamos haciendo con Carolina y otras personas tiene que ver con eso, con la recuperación de esas obras. Y hemos descubierto que no en todos los casos estas mujeres, si bien han sido escritas por varones, también ellas han escrito. Y lo que hay que hacer es recuperar sus obras, que están, algunas están más a la mano, otras no, otras tal vez estén en colecciones privadas, y hasta que eso nos salga a la luz, o sea, nos vemos como privados de acercarnos a ese conocimiento. Y también es ese temor que empieza porque las brujas no son medievales, no son medievales, son renacentistas y modernas. Eh, ¿Por qué? Porque si bien ya en la antigüedad se hablaba, ¿no es cierto?, de las sacerdotisas, de las pitonisas, de los oráculos, y esa lectura que hacían, ciertas hechicerías, sí, eso sigue estando de algún modo, pero no es lo que abunda. Pero el término bruja se empieza a usar bastante después. Yo considero, y esto no lo puedo afirmar, es un pensamiento y es una relación que, que esta cuestión surge sobre todo a partir de finales del siglo XIII. Algunos libros, algunos autores, algunos estudios ubican a estas mujeres que son perseguidas, son negadas,
a partir del siglo XIV, y yo digo que es hasta nuestros días, porque hay distintas formas de negación. por Nosotras hemos supuesto. estudiado las mujeres de la tardo antigüedad y estas mujeres no fueron negadas, ¿no? Están en las cartas como hemos leído, no solo de Agustín de Hipona o de Jerónimo, sino que han sido negadas posteriormente, no en su momento. En su momento fueron nombradas y está la carta 20 de Agustín a Fabiola pidiéndole consejo sobre un amigo que está atravesando una situación crítica en su vida. Entonces, ahí vemos que no hay una negación, sino que hay un reconocimiento. Pero luego, o sea, también podemos hablar como otro de los capítulos de las mujeres médicas que se las tenía por brujas y envenenadoras. Entonces, envenenadoras por las hierbas que manejaban para curar enfermedades. Y esto es otro de los prejuicios, ¿no? O sea, a mí me gusta tratar de tirar abajo todos los prejuicios posibles de la Edad Media. Todo lo que se dice de ella es cierto, pero también hubieron otras cosas que no se dicen, como el hecho de estas mujeres que desde el siglo XI hasta el XIV estudiaron medicina en la escuela de medicina, valga la redundancia, de Salerno. Pudieron estudiar, pudieron ingresar a esa universidad, pero no pudieron ingresar a otras universidades, a otras carreras. Eso es Sí. llamativo, ¿no? Y estas mujeres no se dedicaban solo a ser matronas, aunque ciertamente el término obstetrix es un término latino femenino, no tiene masculino, como médica, medicus. El obstetrix es solo femenino, pero eso no Ujú. quiere decir que estas mujeres no estudiaran el cuerpo masculino, que no hicieran intervenciones quirúrgicas, porque hasta extraían piedras del riñón. Esto tiene que ver con las medicinas anteriores, sobre todo con la medicina galénica y hipocrática, y sobre todo con la medicina desarrollada por los árabes, ¿no? Que ellos Árabe, sí claro. habían hecho muchas intervenciones. Y entonces a estas mujeres, a partir de finales del siglo XIII y en el siglo XIV, ellas, perdonen, voy a hacer un paréntesis acá porque iba a decir cómo les quitan ese saber. Y por eso, ¿no? No les permiten volar, no les permiten ser, como diría Miranda Fricker, sujetos de conocimiento, les quitan ese conocimiento. Y estas mujeres, o sea, que tenían esos saberes y que llegaron a hacer todo esto, que estudiaron los fetos, estudiaron los embriones, miraban la orina, o sea, eran biólogas, miraban la orina en un frasco, sabían si esa persona estaba enferma o no, em, la sangre, es que alguien, como dice Hildegarda, ese vómito verde que quiere decir que se va a morir esa persona, ¿no? Según ese, como sea el olor y demás. Entonces, todo este conocimiento que ellas poseen, que les permite escribir tratados que son utilizados hasta el siglo XVI, le es quitado y dado a los varones. Entonces, acá tenemos una relación como pasó en la tardo antigüedad con ciertas mujeres donde no les permiten ser obispo, allá en el siglo III, IV, no les permiten ser obispo, no les permiten dar cátedra en la, en la catedral, por eso se llama cátedra, en la catedral, porque hay un grupo, un centro de poder masculino que considera que ese saber solo le pertenece a los varones. Acá en la escuela de Salerno estudiaban tanto mujeres como varones. El estudio duraba 8 años y tenían práctica y da lugar a la medicina práctica. Y se recibían, se graduaban como médicas y o médicos. Y luego, ya en el siglo XIV, consideran que ellas son brujas, son envenenadoras,
¿Por qué? Porque hacían con las hierbas los comprimidos que vamos a comprar a la farmacia hoy, o más puros. Eh, se entiende un poco la metáfora. Entonces se le quita ese saber, se le da a los varones no tenían el saber que tenían estas mujeres y se empiezan a morir, no solo mujeres, porque los varones no incursionaban en el cuerpo femenino como habían incursionado las mujeres en el masculino también, y entonces no podían atender un parto, no sabían hacer una cesárea, y eso hizo que murieran muchísimas personas, tanto mujeres como varones. Entonces, ahí empieza, por ejemplo, el caso de Trotula o Trota de Salerno, que hasta se duda que haya existido. Y hay quienes han escrito que cómo era posible que una mujer poseyera tanto conocimiento. Y hasta se llegó a decir, ahora no recuerdo bien quién, que la mujer que se dedicaba al estudio perdía en fertilidad, dejaba de ser fértil, una relación totalmente absurda. Y es allí, o no, no sé, pero en ese momento donde Trotula empieza a hablar acerca de que el problema de la infertilidad no está en la mujer solamente, sino también en el varón. Entonces ahí ya se abre a un espectro mucho más amplio que no había sido tenido en cuenta hasta estos siglos, ¿no? Y después también, bueno, los inicios en la química y demás. Y en cuanto al ámbito que yo considero que esta cuestión, si bien parece netamente médica, desde mi punto de vista, no lo es, filosófico. ¿Por qué? Porque estas mujeres observaban muchísimo lo que acontecía en su entorno, analizaban su propio cuerpo, sus dolencias, podían establecer una distinción entre sano y enfermo. Y entonces aquí aparece lo filosófico, lo sociológico, lo político, y allí establecer, o sea, cómo sanar el alma, esa alma enferma que expresa en el cuerpo esas dolencias. Entonces, todo este ámbito es un ámbito de lectura hermenéutica, filosófica, nociológica. Hay un conocimiento que estas mujeres tuvieron que justificar. Y cuando leemos las obras de estas mujeres, encontramos esas justificaciones, ¿no? Y ahí está lo filosófico. Bueno, me fui muchísimo de la pregunta. Entonces, No, está ¿cuándo muy me bien. surge esto? Ni sé cuándo. O sea, fue surgiendo a medida que me fui interiorizando en estas cuestiones y cuando también haciendo la tesis doctoral, la hago sobre un monje que él no detesta a las mujeres, no le pide a las mujeres el, el, el espacio del topos modestia. No, habla de su hermana, poco habla de su madre, pero sobre todo habla de su hermana, y entonces no tiene problema con las mujeres, o sea, no habla sobre cuestiones de género. Entonces eso también me llamó la atención, porque dije, no es lo que se dice lo que pasaba. O sea, pasaba eso, pero también pasaban otras cosas. Bueno, por ahí me excedí Sí. demasiado, perdón. No, no, por favor. Yo digo te vuelvo sobre algo que dijiste para que nos amplíes un poquito más, porque me parece que es muy claro y que eso se aprecia en el libro. Esta cuestión de claro, que esto que decías vos del ejercicio hermenéutico que hay que hacer con estos textos para darle su verdadero significado y sentido, y no siempre leerlo con los prejuicios que se fueron estableciendo, yo diría, de la modernidad para acá, por generalizar, ¿no? Sí, Esto que vos decías sí, del diálogo, que tiene que ver con esa cuestión política más equitativa, si se quiere, que existía entre las mujeres y los varones en algunos momentos históricos y que, o por lo menos en algunas secciones del sí. ámbito de la vida social, digamos así.
Em, Vos también marcaste como algunos rasgos que identificás como propios de la escritura femenina, lo digo entre comillas, no sé si es la mejor expresión, pero bueno. Sí. Em, y yo te quería preguntar si en este trabajo, porque ahora nos contaste más de la escuela de Salerno, pero en la comparación, o no sé si es la palabra comparación, pero si tomamos los textos de las cristianas, beguinas, místicas, o incluso los textos más técnicos, como lo pueden ser los médicos, y los ponemos en comparación, no sé si es la mejor palabra, pero no se me ocurre otra, con los textos producidos por las mujeres de la cultura islámica en el Andalus, que son los que vos también trabajás, o un grupo. ¿Vos encontrás rasgos diferenciales específicos entre estas culturas, más allá de cuestiones obvias de referencias, quizás alguna cuestión religiosa, ¿no? Pero o no, o los incluirías a todos dentro de esto que nombrabas más anteriormente, perdón, como rasgos propios de un trabajo femenino de escritura. Hay diferencias, las hay. Una cosa es quienes están en Al-Ándalus, que, como bien decía María Jesús Fuentes, eh, estas mujeres convivieron y utilizan María Jesús Fuentes el verbo sabadear, que a mí me gusta mucho. Se encontraban las mujeres de las tres religiones. Yo no pude encontrar muchos escritos de mujeres judías, solamente dos muy, muy breves de estos siglos, ¿no? Entonces ellas se encontraban, hablaban, compartían recetas culinarias sobre la educación de sus hijos. Entonces, en ese sentido, no hay gran diferencia en la escritura de estas mujeres y como decía antes, los varones participaban. Y, por ejemplo, si tenemos el caso de Duoda, que está en otro ámbito geográfico, que ella dice que necesita ir a buscar las migajas que los otros dejan, porque tiene que escuchar a escondidas, porque no le permiten participar. En cambio, en Al-Ándalus son estas mujeres las que de algún modo crían a sus hijos en forma conjunta y comparten esa crianza. Y lo que ellas piensan lo dicen en la casa, lo hablan con sus hijas e hijos, entonces van gestando una cultura que no es tan diversa, ¿no? Y se ve hasta hoy en día. Yo estoy ahora en Andalucía y aquí estoy rodeada de personas que son europeas, españolas y europeas musulmanas y musulmanas, marroquíes, de distintos lugares, de Turquía, de varios lugares, y de Irán, de varios lugares. Y entonces algunas conservan ciertas cuestiones, como pasa de cultura, de costumbres culinarias y demás, pero eso se sigue viendo que se comparte, ¿no? O sea, hay cuestiones que se comparten. Y en ese momento, en Al-Ándalus, había cuestiones que se compartían. No pasa lo mismo ya cuando cruzamos los Pirineos. Al cruzar los Pirineos, la escritura cambia, las preocupaciones son otras y también, si bien no se busca, por ejemplo, el caso de estas mujeres que hemos analizado, eh, este, voy a nombrar a las que conocemos, Rosvita o Cristín de Pizán, Margarita, eh, si bien no buscan emular a los varones, sí existe ese topos modestia, que en Al-Ándalus, en estos siglos, hasta que los echan en el siglo XV, no hay ese topos modestia. La mujer es, Decinos, Susana, perdón, te interrumpo un minuto, para quienes no, por ahí no sí, manejan el término técnico, ¿qué es el topos ay, modestia? sí, el topos modestia tiene que ver con estas mujeres que empiezan escribiendo diciendo, yo que soy una simple y débil mujer, indefensa, que apenas si tengo derecho a hablar o a decir algo o a escribir, voy a entregar, como dice Rosita, mi obra al público, como dice Hildegarda,
o el conflicto que tiene la querella de las mujeres Christine de Pizan, que ya estamos hablando del siglo XV, pero que eso continúa y que, sin embargo, por eso es interesante, estamos en siglo XV, pleno Renacimiento, tenemos la querella de las mujeres, acá interviene la reina Isabel de Baviera y que ella determina que quien tiene razón es Cristina de Pisa. En el caso de Cristina de Pisa, ahí se ve claramente, bueno, yo tengo un libro sobre misoginia, ¿no? Que me regalaron en la Universidad de Barcelona, y tiene mucho que ver con lo que señala Cristina de Pizan. Eh, Christine de Pizan dice, ¿por qué nos tratan tan mal estos varones? Y termina pensando a ver si esos varones no tienen razón. Y es hasta que se da cuenta que no tienen razón. Que una cosa es lo que dicen esos varones y otra cosa es lo que son las mujeres. Las mujeres no son para Christine, sobre todo, bueno, también para Hildegarda y también para Rosvita, las mujeres no son todas ni prostitutas, ni brujas, ni envenenadoras, eh, lo que pasa que poseen un cuerpo que es deseado y temido a la vez por los varones. Poseen un cuerpo que es desarmado de su espiritualidad. Esto, algunos varones se quedan solo con ese cuerpo, no van a esa interioridad. Es un cuerpo despojado y entonces lo toman como un cuerpo que provoca y con el que pueden hacer lo que quieren. Y de esto ya hablaba, en este caso, insisto, no solo Rosita, sino también Duoda y varias mujeres ya están hablando desde el siglo XI. No pasa así, por ejemplo, con una monja que yo trabajo como es en Oende, que es la que ilustra el Beato de Girona. Ella Bueno, trabaja que eso es junto a un monje, otro, a déjame Emeterio, antes de pero que ese nos es otro cuentes, tema, por eso. no, déjame que lo quiero destacar eso, porque me parece que es un aporte muy lindo de tu libro, el trabajo sobre Ende y el volver sobre eh, la construcción de esas imágenes que son tan bellas, que acompañan tantos manuscritos y que nos fascinan tanto. Por eso también la Edad Media es tan fascinante y tan hermosa. Sí, Y están todos esos manuscritos iluminados que, no sé, nos fascinan por su belleza. Y quería, nada, te paro para enfatizar el hecho de que también tenemos estudiado en tu libro, analizado esta dimensión del desarrollo en el mundo artístico, podríamos decirlo así, de la mujer medieval. sí, Así que contanos un poquito más sobre eso para quien no lo haya visto sí, todavía o no conozca, por ahí no conoce a alguien. sí, esto es algo interesantísimo, porque esto que veníamos diciendo, en el siglo XV se echa a los judíos y a los musulmanes de la península ibérica. Con esto se genera una gran pérdida, una grandísima pérdida. Entonces tenemos un renacimiento y una modernidad que van a ser cristianos, ¿no? O sea, tenemos muy pocas personas judías, Spinoza y encima es excomulgado, y mujeres pocas, ¿no? Algunas que se cartean con Descartes, etcétera, pero ahora se están recuperando algunas mujeres de ese periodo. Entonces, en este periodo anterior, que se tan maltratado como el medioevo y que se habla de ese paso del teocentrismo al antropocentrismo, es muy falso, es sumamente falso, porque cuando leemos no solo a las mujeres, sino a algunos varones, a los varones que son de mente abierta, digamos, que son heterogéneos y no homogéneos, ¿no? Entonces vemos que hay como una tirantez, ¿no? Los están tirando de un lado y del otro a negar un yo, a negar su ego, pero ellos se niegan a negar ese ego, porque está en ellos, y eso no va contra Dios. Entonces acá aparece también la cuestión de las herejías y demás.
Entonces aparece toda esta cuestión del arte que lo tenemos a través de formas escriturarias como las poesías, las obras teatrales, los dibujos, y que es la iconografía. Hay una, hay una de geografía que publica la Universidad Complutense de Madrid, que ahora no tengo el enlace, es interesantísimo porque nos muestra toda esta iconografía. Entonces, los libros sobre historia del arte se han encargado de negar que en la Edad Media hubiese una perspectiva. Bueno, en un coloquio que hicimos en el año 2018 acerca de la estética en el medioevo, justamente algunas personas nos dedicamos a mostrar esto. Es una perspectiva diferente y es una perspectiva que no ha muerto. Por eso el Renacimiento es Renacimiento porque copia el arte griego. Entonces el propio Miguel Ángel lo dice, el propio Leonardo escribe esto. Se cuenta en algunos libros cómo ensuciaban las obras hechas en mármol o en otras bases, las ensuciaban para que parecieran antiguas y no recientemente elaboradas. Lo que hace el medioevo es mostrar una visión, por eso a mí no me gusta el término representar, no se representa, sino se muestra, se simboliza algo desde un lugar diferente, con una mirada diferente. Si nosotros pensamos o buscamos, en el libro está, en mi libro aparecen estas imágenes, voy a ver si encuentro alguna, entonces que yo tomé del románico, bueno, tuve la suerte de recorrer varios centros románicos como la Val de Boí o la Seu d'Urgell. Entonces, a mí lo que me llamó la atención es que me daban la impresión de ser obras contemporáneas, que tenían relación con el cubismo. Y entonces, eh, para que no me llamaran loca, eh, empecé a buscar, y resulta que en el año 2016, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, voy a ver, mira, si tenés ahí el libro en la página 109, Mm, a ver, no sé si ahí no, no se vislumbra, no, A ver si. no, no, porque ahí están en estas iglesias románicas, no, no se vislumbra. Hay un gallo que a mí me encanta, que lo amo, este gallo, porque es increíble, es cubista puro y duro, ¿no? Y entonces, indagando, encuentro que en el año 2016 se hacen unas jornadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que se llama MNAC, sobre Picasso y el románico. Resulta que Picasso estuvo viviendo en el pueblo de Gúsol, en el Pirineo catalán, cerca de un centro románico, y entonces allí le imprimió a sus pinturas, a sus bocetos, a sus dibujos, a sus expresiones artísticas, esas formas, ¿no? Donde hay figuras planas con una perspectiva jerárquica, lo que quiero resaltar. Entonces, lo que quiero resaltar va a estar más grande, que lo rodea, lo que intento mostrar va a estar más alejado o más pequeño. Ah, sí, ahí ven un poquito más abajo, dije página 100, acá está. Ahí abajo sale abrir PDF, Ya lo página busco. Vos seguís, 105. yo lo voy buscando. Estoy un Perfecto, poco bien. lenta. Vamos a ver si me deja, porque esto es lo Sí, que no me dejó 105 me antes. parece que era. 105. Ahí está. Sí, ahí está. Ahí está la 110, ahí está la 105, a ver. No, un ¿Se poquito ve? más. La otra, más ah, muchas gracias. No, no es esta. Bueno, esta sí, porque esta es del siglo IX. Fíjense ustedes, es impresionante esta imagen hecha pende A ver. de la vida. O sea, cómo aparecen esas imágenes, cómo aparecen, pero Lau, si seguís un poco más adelante, es lo que quiero mostrar de las iglesias Ahí. románicas.
Esto Dale. también es impresionante. Sí, Esto es vamos el una más. libro que estamos viendo, Sí, este es cabeza. el libro. Bueno, esta imagen es Es, esa, la de la, bueno, es que si no me engancho con cada una de ellas, es impresionante lo que allí aparece, pero o a ver, pasar a la otra avanzo. página, si avanza, por favor. Sí, un poco más, Más. que A quiero, ver. bueno, esta es impresionante, ese es el final del Beato de Girona, y estas eran las que queríamos mostrar de hoy, de el San Clemente de Taúl y Santa María de Taúl, y fíjense ustedes lo que son esas imágenes, pero sobre todo el gallo. El gallo parece pintado, no sé, por Juan Gris o por Maruja Mayo, de la generación del 27, o Picasso mismo, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión. O sea, es- y estas pinturas están hechas por mujeres. Tenemos a Teresa Díez, tenemos a Ende, tenemos a Hildegarda, tenemos a mujeres pintando, a mujeres expresándose a través de, ahí está, de una plástica. Por eso les digo, es impresionante. Es impresionante, ¿no? Es esa perspectiva diferente, esa mirada. Y en Ende hay una imagen que era la que yo iba a poner también como tapa, que es la del águila, que no es un águila, sino que es un pavo real que tiene una serpiente en la boca. Entonces, Ende está interpretando el Apocalipsis, porque los beatos, o sea, el beato es un texto sagrado que se dedica al Apocalipsis. Ujú. Entonces, allí se ilustra y se explica el Apocalipsis. Y lo que hace Ende, a ver, fíjate si puedes ir más arriba en las páginas anteriores, a ver qué aparece. Ah, Ella lo espera. interpreta de un modo diferente. Fíjate si está el pavo real. Ahí voy. Espérate que está medio. Sí, Bueno, es que encima lo sí, agrandé. tranqui. Espera, Entonces, lo agrandé, sí, entonces es cuesta más. interesantísimo ver que, o sea, esto que vos decías hace un rato, Carolina, es porque Beato era el nombre de un monje del siglo VIII que tuvo un diálogo, un encontronazo con otro monje, y entonces ahí se Es, pusieron a escribir sobre el Apocalipsis. Y ahí se lo llamó el Beato. Le quedó a la obra el nombre del monje, que acá está. es Ahí está. este, ¿no? Conclusión alegórica del ciclo cristológico, ese, el A pájaro y ver, la ahí lo trato serpiente. de Entonces, agrandar. es impresionante, sí. Fíjense ustedes que en lugar de ser un águila, como aparece en el relato bíblico, lo que hace Ende es ilustrar a un pavo real. Y el pavo real es interesantísimo porque es un símbolo bíblico, porque el pavo real que en sus plumas, cuando las levanta, parece ojos que tuviera, son precisamente esos ojos que aparecen en las pinturas románicas, en las alas de los ángeles, que lo que hacen es tratar de mostrarnos, de indicarnos, de simbolizar que Dios nos está viendo continuamente. Esos ojos están en todos lados. Y en este caso está Dios en la pluma del pavo real. Y también tiene elementos árabes como el árbol que acompaña a esta imagen, que son elementos mozárabes que los podemos encontrar, por ejemplo, en Sevilla, o lo podemos encontrar en la Alhambra de Granada, en Toledo. Entonces son los pájaros, ¿no? Esos pájaros que simbolizan precisamente ese vuelo intelectual. O sea, la polisemia, la interpretación no se cierra en una imagen, y me hace acordar, Carolina, cuando te invité a dar la conferencia sobre la sirena. La sirena era un pájaro, ¿no?
Bueno, claro, comentabas. Entonces, estas sí, sí. cuestiones, este, entonces, acá tenemos varios pájaros, el árbol, o sea, la fecundidad de ese árbol con pimpollos que está floreciendo y gracias a los pájaros que son los que ayudan a que esa floración se lleve a cabo, ¿no? Y que esa vida vegetal no se pierda. Entonces, por eso Bueno, les digo, hermoso. entonces hay que mirar la Edad Media desde una perspectiva diferente, no desde un ámbito cerrado, sino desde un ámbito abierto y que no cierra, no cierra. O sea, cada vez que uno vuelve a ver una imagen, aparecen nuevas interpretaciones, aparecen Así es. visiones que no habíamos tenido en cuenta. Entonces, por eso cuando vos decías esa tercera parte de arte y escritura, acá también hay gnosis, Ujú, porque hay un conocimiento profundo de aquello que se desea transmitir. Y que estas mujeres, porque vos hablaste, bueno, porque yo en un momento hablo de las copistas, que lamentablemente no he conseguido sus nombres, parece ser que sí, Ende era copista, parece, pero no lo puedo afirmar. Entonces, esto también nos pone en la cuenta que estas mujeres no eran ágrafas. Y acá está Daniel Lombardo, que está trabajando mucho las cuestiones de la agrafía, ¿no? Entonces, no eran ágrafas. Que no nos hayan llegado sus escritos no quiere decir que no hayan escrito. Nos ujú, falta, claro, los escritos, si es que los hubo, de las mujeres campesinas, de las mujeres que no estaban en el monasterio, de las mujeres citadinas. Eso no lo tenemos, no lo tenemos. ujú. Lo tenemos Claro, referenciado por otras personas, pero no de primera mano. así es. Bueno, yo voy a dejar de compartir y vuelvo a la reunión. Y bueno, la idea también es, no sé si hay alguien que quiera participar, hacer algún comentario, alguna pregunta, ya sea porque haya leído el libro o no, o en base a esta presentación que nos fue contando Susana. Bueno, si alguien Sí. quiere también ser parte, digamos, de, tomando la palabra de esta presentación. Y mientras tanto, mientras piensan, sí, ahí está Sonia. Sí, se escucha un eco porque yo estaba en un lugar silencioso y ahora hay bastante bullicio. Pido disculpas por eso. Pero bueno, si no, mientras tanto, también el libro, además de estas mujeres musulmanas, de estas dos mujeres judías, lo poco que pude rescatar de ellas, de Rosvita, de la cuestión esta de la esperanza, de las mujeres médicas, hay una entrevista que me hicieron hace unos cuantos años en una revista y donde yo quise poner esta entrevista porque de algún modo yo allí expongo cuál es mi postura en relación con la filosofía, cómo pienso la filosofía, cómo abordo la filosofía. Bueno, quienes me conocen y han trabajado conmigo o han estudiado conmigo ya lo saben, pero me pareció interesante agregarlo. Y también el último texto, que es sobre el film de Ingmar Bergman, Persona, que me pareció muy interesante porque, o sea, me parece, o sea, no podía dejar de ponerlo. Yo lo presenté en una jornada de antropología que compartimos con Luisa Ripa y me pareció interesantísimo cómo ahí aparece simbolizada la cuestión de los personajes. Los personajes son Alma, que es la cuidadora, y la actriz. Una actriz que se queda muda cuando está personificando a Electra. Ujú, Y en un momento de la personificación de Electra, lo que está diciendo la lleva
a reconocerse en su padecimiento, en su carencia, y se queda muda, no puede hablar. Y entonces le traen a Alma, que es la enfermera. Alma es la enfermera. O sea, bueno, el simbolismo que hay en esa película, que si no la Sí, vieron, mírenla, está sí, en internet, se baja fácilmente y la verdad que vale la pena. Y pero bueno, yo ahí déjame hago agregar un algo. trabajo, eh, sí, cómo no. No, lo que quiero decir es que a mí ese capítulo me encanta, va, todos los capítulos son muy lindos, pero ese es muy, muy, muy interesante porque está el análisis de la película, digamos, la presentación de estas escenas bueno, que Susana las analiza y demás, pero en realidad, después sobre eso, hay todo un trabajo filosófico sobre el concepto de persona y que aporta De persona. unos detalles filosóficos, filológicos, digamos así, que no tenemos porque vieron que es uno de los temas, lo digo a modo de ejemplo de cómo trabaja Susana en el libro en distintas instancias. Todos sabemos que el tema del persona es un tema discutido, que de dónde viene, que qué significa en realidad, bueno, todas esas discusiones, todo el mundo las conocemos. Pero Susana le aporta como algunos datos o algunos elementos que no son los que todos conocemos, aunque seamos personas que Exacto. estudiamos esos temas, quiero decir. Entonces me parece que en ese sentido, más allá del tema central, que es la cuestión de rescatar la palabra femenina, por decirlo de algún modo, de rescatar del olvido estas Sí, fuentes y demás, que son de distintos registros, no solo del registro de la escritura o de la escritura exacto. filosófica, hay hay una muestra de un proceder, de un hacer. Es como si dijera, así hago yo filosofía, haciendo esto. Dicho así como muy en claro. Y me parece que Sí, esos son como regalos muy bienvenidos porque es muy grato ver a alguien trabajar así, como con ese nivel de artesanía sobre un concepto. Lo mismo pasa en la entrevista que nos gracias. estabas diciendo recién. Se va construyendo eso y que me parece que tiene que ver con lo que vos empezabas a decir en este momento y que es algo que no está nunca cerrado y que lo hemos discutido, bueno, varios de los que nos conocemos, de quienes Exacto. estamos acá, lo hemos discutido, qué es hacer filosofía o cómo entender, y que hay esa disputa si es una cuestión más teórica, toda esa Sí. idea de Hadot y compañía del modo de vida, ¿no? Esas distintas maneras de entender. Y me parece que en el libro, Susana nos va mostrando en momentos, no solo que lo enuncia, sino que lo va mostrando en acto, qué es lo que entiende que significa hacer filosofía. Entonces me parece que eso es como hay que mirarlo un poco con la lupita, pero que nada, es un gran don. Gracias. Sí, bueno, esa era la intención. Gracias, Carolina. Esa fue la intención porque a mí me pareció que era un texto que traspasa ciertos límites temporales. Entonces, allí se conjuntan una cantidad de cuestiones, como es el sentirse hechizada, la cuestión de la vampirización, la cuestión de la mudez, la mudez que ha sufrido la mujer durante prácticamente todo el devenir histórico, ¿no? O sea, no todas las mujeres, pero muchas mujeres. Entonces, esa mudez es una simbolización de un montón de otras cuestiones y es digno de ser explicado. Y cómo la cuestión de la intromisión, que yo lo trabajo en Balada, en el Sí. primer, uno de en el segundo artículo que está en el libro, la cuestión de la intromisión. Y en el film Persona, allí aparece terriblemente expuesto
y con unas imágenes en la película impresionantes que me Mira, permitieron a mí, Bergman. bueno, hacer ese análisis de esa situación y cómo esa situación yo considero que eh, nos ha atravesado a muchas mujeres. No puedo decir a todas, pero sí a muchas mujeres de muchas culturas. Porque como decía, yo he tenido esta fortuna gracias, esto lo tengo que agradecer a la Universidad de Mar del Plata, que me permitió hacer el doctorado, ¿no? Aquí, que me pagó el sueldo los 10 años que estuve viviendo y que pude conocer muchas culturas, y hay algo que es común, que es ese atravesamiento de ciertas sensaciones, de ciertos sentimientos, que si bien no son los mismos, porque las personas somos diferentes, no nos podemos poner en los zapatos de nadie, solamente podemos comprender. Y cuando escuchamos algunos relatos, ese relato nos trae, como decía Agustín, nos abre la puertita de alguna celdilla en la memoria que nos permite comprender esa para esa situación y cómo afrontarla. Entonces, ese último capítulo yo lo valoro muchísimo también porque me parece que de algún modo contiene lo que quise expresar con los capítulos seleccionados, éditos e Claro, inéditos. Gracias, claro, Carolina. claro, claro. Sí, y que trabajas a Boesio, que yo lo quiero tanto. Bueno, eso entre Y sí, paréntesis. Boesio, es fundamental Eh, acá Boesio. Sí, que encima la sí, única por versión que supuesto que tenía, sí. por suerte, era en catalán, ¿no? O sea, bilingüe, latín-catalán, y entonces, porque yo no, allá en el año 2000 y pico, yo no conocía esa obra de Bosco. Y entonces la encuentro acá en la biblioteca, y cuando me pongo a analizarla, y por suerte era bilingüe, y me pareció interesantísimo lo que dice, no solo del término persona, sino él cómo se hace cargo de haber traducido Usía por res. Y el error cometido, bueno, y de esto podríamos hablar muchísimo, pero esta es una cuestión filosófica que atraviesa toda la obra, ¿no? ¿Por qué? Porque, ay, sí, Karina ha levantado la mano. Ya te escucho, Karina. Porque justamente hay una cuestión animista, ¿no? De decir, de hablar de las cosas como si fueran capaces de lograr algo. Y Boesio se da cuenta de eso. Y eso lo encuentro yo en que hoy se ha extendido una expresión que es capaz que viene, capaz que no viene, capaz que llueve, capaz que se rompe, y las personas somos capaces de, no las cosas. Y eso lo está diciendo Boesio en esta cuestión cristológica, porque es acerca de la doble naturaleza de Cristo, que habla de la persona y cómo esa concepción de persona es llevada a nosotras. Y él dice, cometí el gran error de traducir Usía por res. Ujú, ujú. Sí, bueno, no sé si, Karina, sí, Karina que levantó la mano, si querés abrir Sí, micrófono directamente. buenas tardes. Es un comentario, Susana, agradecerles esta posibilidad hermosa, también la generosidad de poner ahí el enlace del libro para que lo podamos descargar quienes no lo hemos leído aún. Te agradezco porque me abre ahí una ventana. Yo estoy escribiendo una obra de teatro sobre las primeras médicas argentinas y bueno, justamente todo el periplo, ¿no? Que les llevó eh, eso, acceder a a la universidad, a esas mujeres grandiosas y bueno, trabajando también con sus tesis y postulados. Así que toda esta información que brindaste, que si bien es otra época, hay algo de la obra que también es un poco surrealista porque es sobre el agua, además transcurre en el barco de vapor que iba de las ciudades del litoral argentino hasta ah, Buenos Aires. sí, Bueno, es un encuentro que nunca ocurrió en realidad entre esas mujeres, pero bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Así que me abriste ahí una hermosa ventana para indagar también, sobre todo a nivel simbólico. Y sí, esto que decís de, bueno, de que estudiaban y ejercían la medicina
también, y en Sí, esto del siglo XIV, ¿no? Cuando se corta esa sí. situación que la desconocía. Gracias, gracias por toda esta hermosa charla. Al contrario, Karina, y te comento que en la obra de Colectio Salernitana, que está, ya te digo, porque yo me lo anoté por acá porque después La me Colectio olvido es de donde las están cosas. todos esos textos médicos de la escuela de Exacto, de Salerno este, medieval, que es la que exacto. estabas diciendo vos, Karin. Y esa obra la encontrás por internet, ponés Colectio Salernitana y aparece completa, son 5 tomos, que los manuscritos yo tuve la oportunidad de verlos en la Diputación de Barcelona, están guardados allí. Y ahí, y es interesantísimo porque de Renzi, porque ahí estaba ya como Tumielo, que hacía una pregunta, me parece, en italiano, que está en el chat, ahora nos Ah, fijamos. ya lo Y busco. el de Renzi toma todas estas obras y no solo habla de Trotula, de Rebeca Guarna, de Constanza, de Abela, Mercuría, sino de muchísimos médicos que también tuvieron la capacidad de copiar esas obras. Y entonces vos te vas a encontrar con una obra que inicia en italiano, pero después está escrita en francés y pasa al eslovaco y pasa al alemán y toma cada obra en su lengua. Y entonces ahí está todas las obras. Entonces ahí te vas a encontrar, por ejemplo, el de Urinis, de Rebeca de Guarna, o los tratados del Trotula Mayor, el Trotula Minor, etcétera. O sea, y es interesantísimo porque muchas de estas cuestiones han llegado hasta nuestros días. Por ejemplo, hay que saber que en esa época Trotula utilizaba el espéculo. O sea, eso ya se conocía y muchos otros instrumentos que habían sido inventados por Avicena, por Al-Rashid, si no me equivoco, pero ahí me estoy equivocando, con el nombre de este médico árabe. Hay muchos instrumentos y estos principios de química. Hay un relato que yo lo comentaba ayer, así que los que estuvieron ayer y me acompañan hoy, disculpen la repetición, pero hay un texto que es interesantísimo de Trotula porque nos muestra algo que es negado para la Edad Media, porque ya hemos vuelto a la Edad Media, en la Edad Media no había experimentación, y como te decía, estas mujeres eran médicas y tenían la titulación de médica. Entonces ella dice que cuando el útero está inflamado, lo que hay que hacer es introducir, bueno, unas hierbas y además brea. ¿Por qué? Porque la brea apesta. Entonces el útero se retrae y baja esa inflamación. Entonces uno corre la tentación de reírse en un primer momento y decir que el útero huele, tiene la capacidad del olfato, pero justamente lo que está diciendo del modo en que puede expresarlo Trotula es la brea despide, vaya a saber qué elemento químico, yo no me puse a analizar eso, sí de otras hierbas, pero no de la brea, que con el útero inflamado hacen que el útero se desinflame. Y Claro. para las operaciones sí tenían anestesias y tenían la planta Celidonia maius, que es la dormidera, que se la llama La la planta, dormidera. sí, y la planta de las golondrinas, porque es una planta curativa de enfermedades oculares. Entonces, si tenés orzuelos y esas cosas, te frotás con la celidonia y se cura. Y esto lo sé porque mi padre tenía esa planta en mi casa, que lamentablemente la hemos Sí. perdido. Bueno, ahí Y está que mi hermana y mi sobrina, está, saben de qué hablo. esa planta está bellamente ilustrada en un montón de manuscritos. Bueno, Sí, leo lo que dice acá sí, Giacomo. Dice dale, por que quiere hacer favor. una pregunta, que si podemos confirmar que el sistema universitario medieval está dominado por un masculinismo corporativo excluyente. ¿Qué rol tenían los monasterios femeninos donde quizás había un sistema de instrucción ahí también?
Y en las órdenes mendicantes, franciscanas y dominicanas en particular, han revolucionado, lo pone entre comillas, el sistema de instrucción universitario medieval. Digamos, como esas órdenes también han hecho ahí una Sí. marca importante en cómo era. No sé si lo leí Sí, bien o de se esto hay entendió, lo mucho, leí. mucho para decir. Yo insisto e insistía en las clases y está por ahí también Ángela y bueno, muchas personas que, que nos hemos acompañado durante muchos años. Yo siempre insisto en que no se puede generalizar. Hay que situar geográfica y temporalmente en este momento, en este siglo o en estos años o en este siglo, insisto, en tal lugar pasaba esto que no pasaba en este otro lugar. Entonces, no es lo mismo que yo hable de el siglo X en Al-Ándalus, que es el mismo siglo en el que vive Duoda, ¿no? En este otro espacio geográfico, el siglo XI por Roswitha, en Alemania, o el XII con Hildegarda, no que el XII en la península ibérica. No es lo mismo. No era lo mismo en Italia que, bueno, en lo que hoy es Italia, que en lo que hoy es Francia. Hay una gran diferencia. Entonces, sobre estos monasterios, o sea, los monasterios femeninos surgen precisamente por una cuestión de sacar a las mujeres de ciertas situaciones, de situaciones de violencia. Por eso yo ayer hablaba, ahí está Ángela, que dice, sí, es cierto, Y la y la contextualización importancia de la destaca. contextualización. Sí, entonces yo ayer justamente comentaba, ¿no? Esta cuestión. O sea, la mujer era, como dijimos hace un rato, ese cuerpo deseado y temido, ese cuerpo violado. Entonces, eso continúa hasta nuestros días con los femicidios, con las situaciones terribles que se siguen atravesando, ¿no? También, o sea, no han dejado de estar presentes esas cuestiones. Aparecen esos monasterios femeninos para intentar alejar a las mujeres de esas situaciones. No obstante eso, encontramos muchas novelas históricas de las escritas en esos siglos. Por ejemplo, está Cercamón, escrito en Cataluña, está los relatos, bueno, ahora no me acuerdo, relatos, no me acuerdo qué más, de Pietro Aretino, está eh, Flamenca, que es una obra escrita en Francia, y lo que relatan es las cosas que pasaban en el monasterio. O sea, pasaba lo mismo que pasaba afuera, en muchos de ellos. En otros, tal vez no. Entonces, por ejemplo, Hildegarda es una muestra de hacer un monasterio diferente, donde las mujeres tenían ciertas libertades que en otros casos no tenían, podían, o sea, no les cortaban el pelo, para algunas fiestas, bueno, si está Esther por aquí también puede decirnos, usaban, se adornaban los cabellos, entonces hay distintos espacios con distintas reglas. Eso es otra de las cosas importantes. Esto yo lo descubro, entre comillas, haciendo la tesis doctoral, porque yo estoy buscando la regla benedictina. Cuando estoy estudiando un monje benedictino, quiero saber qué dice la regla benedictina. Leerla toda, completa, porque uno conoce ciertas cosas. Entonces, claro, cuando voy a buscar la regla benedictina, me encuentro con que no hay una regla benedictina, hay un montón, porque se adecuaba a las cosas que pasaban en determinados monasterios. Entonces, unas reglas en determinados monasterios prohíben unas cosas y otras prohíben otras. En unas hacen que los varones vayan solos al baño y en otras prohíben que el varón vaya solo al baño, que vaya acompañado. Después de lo que pasaba cuando iba acompañado, entonces prohibía que fuera acompañado, que se bañaran solos, que no se bañaran solos, que miraran a las mujeres, que no miraran a las mujeres a los ojos. O sea, hay una cantidad de cosas que incluso podemos ver, ¿no? En una obra que es muy buena,
que nos muestra un aspecto de esta situación, como es el nombre de la rosa de Humberto Eco, ¿no? Entonces ahí vemos un aspecto, ¿no? El problema del nombre. La chica que va al monasterio a buscar los restos de comida, que tiene relaciones con Alzo de Mel, pero que nunca supo el nombre. Qué terrible. ¿Con quién estuve? No lo sé. Entonces el problema del nombre, o sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, no hay una sola Carolina, no hay una sola Laura, no hay una sola Susana, ¿no? Hay muchas que se llaman así, o Juan, o Marcos, hay muchos, pero hay algo que ese nombre distingue. Y entonces ahí aparece esa cuestión. Y entonces, en los monasterios, o sea, lo que decíamos antes, esa mujer deseada y temida no tiene nombre, porque si tiene un nombre, ya volvemos a lo que hablábamos antes de la cuestión de persona, ¿no? Entonces ya deja de ser un individuo para ser una persona que tiene un nombre, a quien identifico de una manera y que tiene un alma, que tiene un espíritu, que siente, que tiene emociones. Y las emociones que tiene esta Carolina no son las emociones que tiene esta otra Carolina. Las emociones de este Marcos no son las emociones de este otro Marcos. No sé si esto se entiende. Entonces, ¿qué pasaba en los monasterios? Muchos monasterios femeninos, por eso el gran problema que tiene Hildegarda, estaban dirigidos por abades que eran varones. Cuando se habla de Hildegarda como abadesa, es bastante duro, porque ella estaba en una jurisdicción donde había un abad, pero como ella regentaba tanto el Kreuzberg como el otro monasterio, Eibingen, se la toma como abadesa, pero es dudoso. Entonces, no tenían demasiadas libertades, em, pero sí se las brindaban o se las trataban de buscar. En el caso de Hildegardo se ve claramente eh, cómo ella habla con Bernardo de Claraval, ¿no? Una persona que le hizo tanto daño a, Anselmo, perdón, a Abelardo y a Eloísa, y sin embargo, porque acá está la otra cuestión, la cuestión de la creencia. A Hildegarda le cree y le permite que escriba las visiones que tiene, e intercede ante el Papa para que ella tenga libertad para escribir esas visiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los monasterios? Pasan cosas muy diversas. Los monasterios eran los centros de cuidado de la cultura. Las mejores bibliotecas están en los monasterios y la mayoría de esas bibliotecas tenían de todo, no solo libros católicos o cristianos. Acá tenemos que hablar de cristianismo, prácticamente hasta el siglo XIV, XV tenemos que hablar de cristianismo. O sea, no tenían solo libros cristianos. Yo tuve acceso a varios catálogos de bibliotecas, sobre todo en Alemania, y había libros mal llamados paganos, ¿no? Porque estaban las obras de Lucano, de Séneca, de Cicerón, de Marciano Capella, bueno, de un montón de personas que no pertenecían al catolicismo, ¿no? Y, y también tenemos que pensar, o sea, en libros que tenían que ver con cuestiones de ciencia, con Euclides, con cuestiones de astronomía, ¿no? No por nada no hemos nombrado a Hipatia, yo tampoco la nombro en el libro, pero no por nada se le hace lo que le hacen a Hipatia, solamente por ser un sujeto de conocimiento, usando la terminología de Fricker. O sea, era una mujer científica que sabía muchísimo. Y como ella, con la llegada de estos cristianos, o sea, si estuviera Julio Pinto, sabría o nos acompañaría diciendo de perseguidos a persecutores, y lo que le hacen a una mujer poseedora de un conocimiento tan importante y gestora de saber científico como Hipatia. Entonces, cuando me preguntas esto de los monasterios, es que hay que estudiar, hay que ir a los anales, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo
analicé para mi tesis doctoral los anales ratisbonienses. Entonces, los anales de Ratisbona. Y ahí aparecen los monasterios con sus reglas, con sus designaciones. Entonces, de acuerdo a lo que uno quiere estudiar, tiene que buscar los anales de ese monasterio. No se yo no trato de no generalizar. No sé si te respondí, por ahí te quedaste con ganas de otra cosa, pero eh, no se puede generalizar. No, me parece que igual no sé si ya como quiere decir algo al respecto, pero yo agrego algo. Me parece que desde que comenzaste a hablar más temprano, has ido mostrando, ¿no? Esa tarea de también de acotar ubicarnos en tiempo y espacio y que eso es particular para cada texto que trabajamos o cada situación que queremos analizar, porque aunque estemos en una misma cultura o en una misma tradición, incluso en una misma tradición hermenéutica, si se quiere, en el sentido de que los textos que leen son los mismos, cambian las coordenadas, cómo se interpretan, o qué sé yo, las traducciones disponibles, no sé, las normas bajo las que Sí, se vive, todo eso hace a cómo tenemos que, los elementos que tenemos que tomar en cuenta para analizar. Y me parece y en ese sentido también quiero rescatar esto que has insistido vos y que está en el libro de, correte, desmitificar esa imagen como de la Edad Media como una cosa oscura, sí, bueno, no sé, como llena de calificativos negativos que se ve muy claro como pasa mucho hoy en las discusiones, hasta incluso en discusiones políticas actuales, sí, que se dice, sí, ah, sí, yo pero escucho. es medieval, este es Sí, medieval. sí, ¿Qué es sí, eso? ¿Algo malo sí. acaso? Yo Uno lo dan ganas escucho de por meter radio, sí, que está mal. ¿Qué quiere decir eso? sí, ¿No? Se usa mucho y me parece que, sí, como muchas cosas que usamos en el sentido común del lenguaje, que obviamente son erróneas, pero bueno, me parece que el libro lleva ese ejercicio de lectura sí, crítica y de ampliar la mirada. Acá hay mucha gente que sabe de medieval y que ya tiene por ahí como incorporado el ejercicio, pero con esto lo que quiero decir es que hay cosas en este libro del que estamos hablando, de Susana, que pueden resultar conocidas a alguien que tiene un estudio de medieval o de una temática, qué sé yo. Está María Esther, que siempre la nombramos cuando hablamos de Hildegarda porque sabemos que se dedica su vida a estudiar Hildegarda hace no sé cuántos años y qué sé yo, no, tenemos, ¿no? Como bueno, Nicolás, Laura, hay gente que, Najima también, que sabemos que se dedica a estudiar medieval y, bueno, estudia medieval. Aún así, el libro hace aportes a quienes ya conocemos eso, que tiene que ver, me parece a mí, con este modo de leer, con este modo de operar el texto, digamos así. sí, Pero también es un libro, y esto lo quiero decir, que a la gente que conoce cuestiones medievales le viene bien, pero a la gente que no conoce nada también lo puede leer y lo sí, puede seguir, que no conoce nada específico, quiero decir, de la temática medieval. Em, Está hecho en ese cruce que es difícil sí, encontrar ese punto, ¿no? De hablarle a gente que conoce y gente que no conoce tanto de esa temática específica. Y creo que aporta a los dos ámbitos, al ámbito de quien conoce un poco más de alguna temática medieval o de alguna autora y a aquel que no, que tiene otros intereses porque, sí. perdón, y con esto cierro y te digo, si querés, no sé si alguien más quiere decir algo, pero si no, me parece que podemos ir cerrando la reunión de presentación, pero sí volver a una idea que vos la has dicho, pero bueno, que por ahí nos podés decir un poco más cómo lo pensás, que es cómo estas reflexiones sobre cuestiones medievales y en particular sobre las mujeres medievales
cómo, a ver, ¿cómo lo digo? Nos pueden venir bien para, si lo pensás así, ¿no? Para interpelar cuestiones de nuestro actual, momento actual. Sí, ¿M? No lo sí. digo en un Vos sentido de hablabas de que una... Sí, no me gusta a mí la lectura y no lo digo en un sentido de que todo tiene que tener una utilidad para el momento presente, porque eso no tiene ninguna asidero. Pero sí, me parece que en la forma de leer, en la forma de cuestionar las cuestiones obvias, que son las que obstan muchas veces, este, en ese sentido, me parece que un poco es lo que vos también sí, decís. Miren que estas cuestiones medievales nos pueden venir bien para abrir nuestros ojos frente a sí, distintas realidades. tal cual, sí. Y para darnos cuenta que no hay cosas que surgieron ahora, ¿no? Sino que se vienen pensando y que nos vienen conflictuando desde hace siglos. Y ahí ya como tú ya lo decía, ¿no? Que no tenemos que analogar tropos. Y es muy Claro. cierto, ¿no? O sea, esto de distinguir, de diferenciar periodos, de diferenciar momentos, espacios, geografías y personas. Por eso yo insisto mucho en que yo, cuando a veces, yo estuve muchos años en la Facultad de Psicología, decían, hay que ponerse en el lugar del otro. Yo les decía, no, y me tiraba arriba de alguien, le pedía permiso a una estudiante o a un estudiante, digo, ¿cómo hago para ponerme en tu lugar? Intento y no puedo, y menos acá, Mm. ¿no? Menos acá adentro. O sea, ni con mi hermana, ni con mis hijos, ni con mis nietos, o sea, somos personas diferentes que interpretamos desde lugares diferentes, aunque hayamos vivido la misma experiencia en el mismo momento y en el mismo lugar, pero la apreciamos desde un lugar diferente. Por eso es interesante no quedarse solo con, con estos autores. O sea, yo por eso digo que, o sea, en mi tesis he trabajado todo. Por ejemplo, siempre me interesaba mucho esta cuestión de la subjetividad trabajada por Merleau-Ponty o por Husserl, ¿no? Por Kierkegaard. Entonces me permitían pensarlo desde lugares diferentes también, o incluso por mujeres contemporáneas. Me parece que hay que leer un poco todo. Entonces, ahí es donde uno siente, como decían los latinos, de te fabula narrator. La historia, el relato te está hablando a ti. O sea, sos vos quien lo lee, o como decía, bueno, mi primer director de tesis decía, o sea, ¿cómo hago para escapar al anacronismo? Lo estoy leyendo desde acá. O sea, eso de buscar la pureza del texto, claro que uno tiene que tratar de evitar, o sea, poner ciertas conceptualizaciones, pero no podemos dejar todas de lado porque entonces nos quedamos sin yo, sin mi pensamiento, y paso a ser esa otra de te fabula narrator. Sí, ahí puso Giacomo Tumielo, gracias Giacomo. El de te fabula narrator, o sea, el texto te habla a ti y habla de ti. Entonces uno puede encontrar eh, esa relación, esa necesidad. Cuando yo me decido a publicar esto, justamente viendo que fuimos, no digo la primera, pero fuimos de las primeras cátedras que incorporamos a mujeres en nuestra currícula, en nuestro PTD, en nuestro proyecto de trabajo docente. Prácticamente no se trabajaban. De hecho, los manuales de filosofía medieval no tienen a mujeres y no tienen también a muchos varones. Siempre son los mismos, ¿no? Entonces, parece que cómo no voy a trabajar a Agustín, nadie dice no trabajarlo. Y nosotros lo que hicimos fue eso, incorporar temas, incorporar problemáticas, incorporar la cuestión iconográfica, la cuestión de las mujeres, las cuestiones milenaristas, las cuestiones de ¿cómo es? De transvertirse, que lo hacía Mariano,
¿no? O sea, un montón de cuestiones que no están. Ángela nos dio unas clases espectaculares sobre judaísmo y qué significaba la Torá y qué entonces cosas que o sea, no es dejar algo, sino mostrar algo que dijo Carolina hace un rato, ¿no? Y que yo también lo mencionábamos muchísimo. El medioevo es amplísimo, es complejísimo, por eso se lo toma por oscuro, porque es preferible no meterse en él, porque se encuentran cosas muy dispares, a meterse. Entonces se lo trata de oscuro, se lo deja de lado, hay que pasarlo, como dice Hegel, con botas de 7 leguas. Nosotros decimos no, busquemos lo diferente. Hay mucho todavía por traducir, al menos empecemos por la patrología latina, por el Corpus Christianorum. Hay un montón de autores y autoras desconocidos y desconocidas que están allí y no se han trabajado. Por eso mucha gente me decía, ¿cómo no hiciste tu tesis en esos años sobre Agustín? Ni loca, con todo lo que hay escrito. No, yo tengo que mostrar algo nuevo. Entonces me metí en todas estas cuestiones y acá estoy, tratando de presentar y acercarles esta obra que, como bien decía Carolina, la pensé para que todo el mundo, todo quien quiera, quien le interese este periodo y estas pensadoras, lo pueda leer. Por eso decidí no poner, por ejemplo, las citas en latín, pero sí las referencias, los pies de página están, pero porque si no él podía resultar agobiante, mucha cita, mucha cita, mucha cita. Entonces, tratar de, quien le interesa, va al pie de página y en ese pie de página va a encontrar la cita que corresponde, va a estar dirigido a la obra primaria correspondiente, pero que sean textos, no sé, para ser leído. No, y bueno, agradecer muchísimo a todas las personas que nos están acompañando acá y nuevamente al grupo de hermenéutica. Muchísimas, muchísimas gracias y espero, bueno, ya me han llegado algunas resonancias del libro y agradezco muchísimo y espero que les sea de utilidad y que pueda ser eh, utilizado en la cátedra, ¿no? Para mostrar que me hizo conocer a Hildegarda, sí, sí. Sí. Este, eh, entonces, la idea es esta, ¿no? Llegar a la mayor cantidad de personas y mostrar que se puede dar la clase desde un lugar diferente. Y vivo, movido. Muy bien, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más, alguna reflexión más. Si no, me parece que, no sé qué les parece, que podemos dejar acá la presentación. Y bueno, agradecerle al Centro de Hermenéutica y agradecerle mucho a Susana Sí, también la amplitud en la reflexión sobre las temáticas que hemos ido viendo, que están incluidas en el libro, ¿no? Porque ampliado en el encuentro de hoy. eh, Nos trajo lo que está en el libro, pero amplió algunas otras consideraciones que me parece que, bueno, que está bueno que un libro sirva para eso también, ¿no? Como disparador sí, de nuevos diálogos, de nuevos posibles encuentros, sí. de lo que fuere. Sí, Bueno, justamente en eso yo pensaba, ¿no? Que tiene que ser un libro que sea reescrito. O sea, que se tome algo de él y que se vayan a buscar otras cosas que ahí no están dichas, porque uno no puede poner todo, decir todo. Somos seres limitados, entonces ese sería el diálogo, ¿no? Que alguien que le llamó la atención tal cosa busque eso, lo amplíe y que, bueno, que me escriba, todos tienen, todas y todos tienen mi mail, o muchos y muchos mi teléfono, y este diálogo que no se corte, fundamentalmente, que se amplíe, porque no hay que estar de acuerdo. Siempre decían las clases, no tenemos que estar de acuerdo. Yo le pedí a les estudiantes que escucharan lo que
nunca te logré, porque la figura de docente es una figura de poder, de autoridad, de la que siempre intenté huir, y cuesta mucho eso, cuesta mucho. Entonces es interesante la refutación, encontrar otras cosas, y sobre todo rescatar a estas, no solo mujeres. Ay, gracias, Bueno, Ali, muchísimas gracias, mi Susana, hermana. Carolina. Realmente, como les No, decíamos al comienzo, gracias ya a vos, a partir Laura. de, claro, a partir de mañana ya tendrán disponible en la página la grabación, entonces ya pueden compartirla y seguir difundiéndola Bueno, y y muchas difundiendo gracias el Gracias, a libro. Laura, todos y Muchas a gracias, todas mi las gracias, que hermosa. vinieron hoy. gracias, Gracias, Carolina, Susana. con todo el gracias. alma.